Cordial saludo, profesor Edwin y compañeros de Administración de Unidades de Información. Mi nombre es Wilmar Rivera y a continuación les voy a exponer los temas correspondientes a las unidades 3 y 4. La organización como sistema y la dirección, autoridad y liderazgo. Primero, ¿por qué la organización debe ser concebida como un sistema administrativo? La organización debe ser concebida como un sistema administrativo porque ésta involucra a todos los colaboradores relacionándolos con su entorno laboral, estableciendo características administrativas como la planeación, la organización, la optimización de recursos, la dirección, el control y la coordinación en todos sus procesos, cuya finalidad es favorecer el cumplimiento de los objetivos de una organización. Segundo, desde un enfoque sistémico, ¿qué aspectos o elementos deben ser contemplados bajo una perspectiva integral de organización? El enfoque de sistemas fue formalmente traído al contexto de las organizaciones por Katz y Kahn, en su Psicología Social de las Organizaciones, donde proponen ver las organizaciones como sistema abierto. Esta teoría tiene mucha lógica, ya que si se ve desde dicha perspectiva, se pueden encontrar similitudes con la realidad, es decir, la existencia de procesos y procedimientos en una empresa productora es evidente. Asimismo, la estructura orgánica de la empresa supone que está conformada por subsistemas independientes, interrelacionados, las áreas funcionales, los departamentos, etc., y que estos a su vez están conformados por elementos, es decir, las personas, quienes ocupan los cargos o puestos de trabajo. Tercero, ¿qué se entiende por cultura y cambio organizacional? ¿Y estos cómo inciden al interior de las organizaciones? La organización como cultura es una manera de dirigir y diseñar las organizaciones a través de los valores, las creencias, las normas, los rituales y otros modelos de significados compartidos que guían el actuar de estas. Con esta concepción es posible observar que las estructuras, las reglas, las políticas, los objetivos, las descripciones de tareas y las operaciones son interpretados actuando como puntos de referencia en el modo de pensar de las personas, así como las formas de comunicación inherentes en la organización. Otro enfoque que se puede relacionar a la capacidad de transformación de las organizaciones es el cambio organizacional. Aportes relevantes de dicho enfoque son el modelo de Borg y Lidwin, el cual identifica las dinámicas transformacional y transaccional inherentes a los esfuerzos de cambio exitosos, y el modelo de Goldman, el cual propone los factores que se necesitan considerar para lograr un cambio organizacional exitoso. En efecto, las capacidades de cambio y transformación en las organizaciones son evidentes, pues se ha visto como empresas que comenzaron en un campo determinado terminaron operando en otro, o como empresas que siguieron operando en la misma industria y simplemente innovaron. Lo anterior nos sugiere que las organizaciones son entes dinámicos en función del contexto en el que se encuentran. Esta cualidad de adaptación a las circunstancias es una característica esencial para entender su comportamiento. Cuarto, ¿cuáles son los tipos de estructuras organizativas? Las estructuras definen, en gran medida, los métodos y procedimientos internos de las organizaciones, no solo como organigramas plasmados en un papel. Por el contrario, son más vistos como el ADN que está impreso en cada sección, nivel, departamento o escalafón de una entidad. Entre ellas tenemos, en primer lugar, la estructura funcional. Su objetivo es cubrir las necesidades de distintos niveles jerárquicos, al frente de cada uno de los cuales está un especialista o jefe de sección. Dentro de este sistema de empresa, prima la especialización y el trabajo enfocado a objetivos concretos, es decir, combate la multiplicidad de funciones. Sin embargo, eso no evita que los integrantes de los equipos reciban órdenes de varios jefes o encargados, con lo cual la comunicación puede hacerse difícil. De hecho, uno de los riesgos de este modelo es la creación de ambientes poco estables. En segundo lugar, está la estructura jerárquica.
Esta es una de las más utilizadas, tanto en medianas como en grandes empresas. Consiste en la creación de pequeñas dependencias que son supervisadas por uno o varios cargos superiores. En estos recae la toma de decisiones. Esta estructura es ideal para organizaciones que carezcan de unidad de mando, pero hay que tener cuidado porque puede dar lugar a una excesiva concentración de la autoridad y de poder. En tercer lugar tenemos la estructura en línea o staff. Esta se trata de un novedoso modelo que combina las relaciones de autoridad directa con el asesoramiento que ejercen agentes externos a la empresa. Los consultores o asesores son un buen ejemplo del modelo staff. Estos suelen suplir necesidades que las compañías no pueden cubrir por sí mismas. La autoridad nunca se ve amenazada, nunca se va a ver amenazada y las actividades tienden a optimizarse en tiempos y recursos. En cuarto lugar tenemos la estructura matricial. Este modelo se basa en la agrupación de recursos y materiales para tareas específicas o proyectos. Una vez finalizados, la estructura suele disolverse. Los integrantes de los equipos pueden pertenecer o no a la organización. Tienen dos jefes, uno general y otro que ejerce como responsable de la labor específica. La estructura matricial es perfecta para una gestión eficaz de los recursos. Además, es un ingrediente para la motivación y el fortalecimiento de los equipos. Quinto, ¿qué es la departamentalización? La departamentalización es un medio para organizar las actividades de la empresa, con el fin de facilitar la consecución de sus objetivos. Consiste en la coordinación, combinación y agrupación adecuada de las actividades necesarias para la organización en departamentos específicos. Sexto, ¿qué son los organigramas? Los organigramas son la representación gráfica de la estructura de una empresa o una institución, en la cual se muestran las relaciones entre sus diferentes partes y la función de cada una de ellas, así como de las personas que trabajan en las mismas. Séptimo, ¿qué es un organigrama funcional? El organigrama funcional incluye las principales funciones que se tienen asignadas, además de las unidades y sus interrelaciones. Este tipo de organigrama es de gran utilidad para capacitar al personal y presentar a la organización en forma general. Octavo, ¿cuáles son los factores internos y externos que debe contemplar una organización? En primer lugar, debemos detenernos un momento a pensar qué factores influyen en la actividad empresarial. Por un lado están los factores internos, la organización, el modelo de negocio, la gestión, etc. Y por el otro están los factores externos, que pueden ser el entorno económico, el pago de impuestos, subvenciones, etc. De acuerdo con lo anterior, los factores externos son las reglas del juego al que toda empresa debe acogerse y que, por término general, son para todos igual y no se puede ejercer ningún control sobre ello, como el pago de los impuestos. Mientras que los factores internos son inherentes a la propia empresa. La dirección de la misma los puede variar y adaptar a las distintas condiciones. Desde mi punto de vista, los factores internos son los que tienen una mayor ponderación en el desarrollo del negocio. Primero, porque si las reglas del juego son iguales para todos, está claro que el hecho de que unas empresas tengan éxito y otras fracasen se debe, por un lado, a una mejor adaptación a esas condiciones y, por el otro, a una mejor gestión de sus factores internos. Noveno, ¿cuál es la percepción moderna de cliente desde las unidades de información? Hay que tener en cuenta que la aparición de los medios sociales en el panorama sociocultural ha llegado con muchísima fuerza y nos lleva hacia una nueva percepción o forma de trabajar y de relacionarnos con los clientes o usuarios, de comunicarnos, de gestionar el conocimiento y los documentos, y en donde este nuevo escenario es tan importante saber escuchar, cómo aportar contenido de valor a los clientes o usuarios con el fin de satisfacer sus necesidades de información. Asimismo, en los últimos tiempos, las unidades de información le han dado gran importancia a la presencia del cliente como sujeto social en las unidades de información.
puesto que éste, en su proceso de búsqueda del cambio social, hace uso de la información y al mismo tiempo es generador permanente de la misma, fruto de la formulación de conceptos, propuestas e ideas alrededor de sus intereses individuales y sociales. Esta situación hace que el usuario busque la información para solucionar sus necesidades formativas e informativas, acudiendo a las unidades de información. Cada usuario tiene unos intereses y necesidades propias, de acuerdo con su desarrollo cognitivo, del ambiente en que se desenvuelve y de su experiencia de vida, lo cual lo hace único e irrepetible. Décimo, establezca las relaciones y diferencias entre dirección, autoridad y liderazgo. Las diferencias entre dirección, autoridad y liderazgo se encuentran en que la primera, es decir, la dirección, es la capacidad que tiene una persona dentro de una organización para mandar, dar órdenes, decidir, tomar decisiones, formular políticas y planes con el fin de alcanzar los objetivos marcados con la mayor eficiencia posible. La segunda, es decir, la autoridad, implica mandar, influir, motivar a los empleados o colaboradores para que realicen tareas esenciales. Y finalmente, la tercera, que se refiere al liderazgo, es la capacidad de conducción de grupos o equipos de trabajo basándose en su carisma o en su conocimiento mismo para generar acción colectiva. En contraste con lo anterior, estas tres entidades se relacionan en que proveen dirección, aseguran el crecimiento organizacional, fomentan el surgimiento de nuevas ideas por parte de los colaboradores que tienen a cargo estas cualidades y que consideran sus cargos de autoridad como un privilegio de servicio. 11. ¿Cuáles son los criterios modernos de liderazgo? Para empezar, el liderazgo consiste en influenciar de manera positiva a la comunidad, o en este caso, a un grupo o equipo de trabajo, sin importar el ambiente en donde se encuentren. Por lo tanto, los criterios modernos o los criterios modernos que podemos encontrar en el liderazgo son la capacidad de escuchar las opiniones de las personas que los rodean, fomentar la empatía con el equipo de trabajo a través de la participación, delegar funciones en forma equitativa y organizada, ser disciplinado y confiar en las habilidades del equipo de trabajo, ver más allá de la decepción o del fracaso, con el fin de establecer planes de acción concretos, tener persuasión orientada al logro de los objetivos. 12. ¿Cuáles son las competencias y habilidades que debe poseer un buen líder? Un buen líder debe ser adaptable a las situaciones, inteligente, atento al entorno, social, hábil conceptualmente hablando, ambicioso y orientado hacia la realización, creativo, confiado, diplomático y contacto, cooperador, de palabra, decidido, conocedor de la tarea del grupo, confiable, organizado, con capacidades y conocimientos administrativos, dominante, debe tener la capacidad y la habilidad de influir positivamente en los demás, debe ser persuasivo, dinámico, hábil para las relaciones sociales, persistente, seguro de sí mismo, tolerante a la presión, deseoso de asumir responsabilidades y ser agente de cambio. 13. ¿Por qué las unidades de información deben ser contempladas y vistas y administradas como organizaciones? Las unidades de información deben ser contempladas, vistas y administradas como organizaciones porque su misión es la de sistematizar el conocimiento. ¿Pero cómo se obtiene esto? Pues tomando los principios, teorías y modelos organizacionales que permitan satisfacer las necesidades de información de los usuarios, la toma de decisiones, optimizar sus recursos y orientar la unidad de información hacia las necesidades de información de los usuarios. Muchas gracias por su atención.